Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Israel responde al Papa Francisco sobre el conflicto en Gaza. Tras las palabras del Papa Francisco en su mensaje del Ángelus, donde expresó su preocupación por la escalada de violencia en Gaza y pidió el cese de los ataques, la Embajada de Israel ante el Vaticano emitió un comunicado en la red social X. En el mensaje, Israel afirmó que jamás ha incumplido en varias ocasiones el alto el fuego y aseguró que sus acciones militares cumplen con el derecho internacional, buscando reducir al mínimo el daño a la población civil. El pontífice instó a retomar el diálogo, liberar a los rehenes y alcanzar una tregua definitiva. En respuesta, la embajada israelí recordó que los combates en Gaza se reanudaron el 18 de marzo tras el fracaso de las negociaciones para la liberación de los rehenes, y acusó a Hamás de rechazar propuestas presentadas por un enviado de Estados Unidos. Además, sostuvieron que el grupo utiliza los periodos de alto el fuego para reabastecerse de armamento y relanzar ataques contra Israel. Respecto a la crisis humanitaria en Gaza, Israel insistió en que la ayuda llega al territorio, pero que es desviada por Hamás, contradiciendo la preocupación expresada por el Papa sobre la gravedad de la situación. Carlo Acutis inspira el filme Kit de Santidad. Con la canonización del beato Carlo Acutis prevista para el 27 de abril, el director Pablo Caso y el actor Antonio Toño Mauri compartieron detalles sobre la película Kit de Santidad, inspirada en la vida del joven. En una entrevista con EWTN Noticias, Caso explicó que el filme se basa en los 7 principios espirituales que Carlo promovía como camino hacia la santidad: la misa, la confesión, la adoración eucarística, el rezo del rosario, la lectura de la Biblia, la devoción al ángel custodio y las obras de misericordia. La historia sigue a un personaje llamado Sebastián, interpretado por Mauri, quien descubre este kit y experimenta una transformación en su vida. El rodaje de la película concluyó recientemente y ahora está en fase de postproducción, con su estreno previsto para mayo. Mauri, quien considera su participación en el proyecto como una bendición, afirmó que conocer más sobre la vida y espiritualidad de Acutis fue una experiencia enriquecedora. Destacó que el testimonio del beato es una inspiración para los jóvenes, demostrando que la santidad es un camino alcanzable. El actor aseguró que la película no solo es entretenida, sino que también ofrece un mensaje profundo sobre la fe y el crecimiento espiritual. La Iglesia en México abre espacio para candidatos al Poder Judicial. Ante las elecciones del 1 de junio, en las que por primera vez en México se elegirán jueces y magistrados por voto popular, la Arquidiócesis de México anunció su disposición para ayudar a los candidatos a difundir sus propuestas. Este proceso electoral, resultado de una reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, permitirá la elección de 881 cargos, incluyendo jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. La Iglesia considera que es un deber ciudadano conocer el papel de estos jueces y la importancia de su labor en la protección de los derechos humanos y el marco legal del país. Dado que los candidatos a estos puestos no cuentan con los mismos recursos que los aspirantes a cargos políticos, la Arquidiócesis lanzó una iniciativa para darles visibilidad. Invitó a los postulantes a enviar vídeos de presentación de 1 minuto y medio antes del 1 de abril, los cuales serán difundidos en sus plataformas a partir del 10 de abril. En su editorial, Desde la Fe subrayó la relevancia de esta elección, ya que los jueces de la SCJN tienen la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes y garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Finalmente, la Iglesia encomendó el proceso electoral a la Virgen de Guadalupe, pidiendo que los ciudadanos ejerzan su voto con responsabilidad y que las elecciones se desarrollen de manera justa y transparente. La beata venezolana Carmen Rendiles podría ser canonizada pronto. La canonización de la beata venezolana Carmen Rendiles podría concretarse en un corto plazo, según reveló el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biort Castillo. El prelado informó que el Dicasterio para las Causas de los Santos ha emitido un voto favorable respecto al segundo milagro atribuido a su intercesión, un paso clave en el proceso. Ahora, la decisión final recae en el Papa Francisco, quien deberá aprobar oficialmente el milagro y la canonización. Monseñor Biort hizo un llamado a la prudencia, aclarando que aún no hay fecha confirmada para la ceremonia. Además, destacó la importancia de que Venezuela cuente con 2 santos, resaltando el papel de la mujer en la transmisión de la fe en el país. František Gajowniczek, el hombre salvado por San Maximiliano Kolbe. El 29 de julio de 1941, en el campo de concentración de Auschwitz, František Gajowniczek fue seleccionado para morir de hambre como represalia por la fuga de un prisionero. En ese momento, el sacerdote franciscano Maximiliano Kolbe se ofreció a ocupar su lugar, entregando su vida por él. Gajowniczek sobrevivió a la guerra y vivió hasta los 93 años, convirtiéndose en testigo del sacrificio del santo polaco. Tras su liberación, su vida estuvo marcada por el dolor,
pues al regresar a casa descubrió que sus hijos habían fallecido en un bombardeo. Sin embargo, siempre recordó con gratitud la acción heroica de San Maximiliano Kolbe. Durante décadas, compartió su testimonio y asistió a la beatificación y canonización de su Salvador, afirmando que su sacrificio le dio una segunda oportunidad para vivir y dar testimonio de la fe. San Óscar Romero, el mártir que entregó su vida en el altar. Este 24 de marzo se conmemoran 45 años del asesinato de San Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador y símbolo de la lucha por la justicia en América Latina. Durante la Guerra Civil salvadoreña, Romero denunció las injusticias y defendió a los más vulnerables, lo que lo llevó a enfrentarse al régimen. El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Eucaristía, fue asesinado por un francotirador. Desde su infancia, Romero mostró una profunda vocación religiosa y dedicó su vida a la Iglesia. Su valentía y compromiso con los derechos humanos le valieron el reconocimiento internacional y el apoyo del Papa San Juan Pablo II. En 2015 fue declarado mártir por el Papa Francisco y en 2018 fue canonizado, convirtiéndose en un referente de fe y esperanza para toda América Latina. Una app para encender velas en templos busca expandirse en Hispanoamérica. La aplicación Lucea, desarrollada en tiempos de la pandemia, permite a los fieles encender velas en diferentes templos de España e Italia de manera remota desde sus teléfonos móviles. Ahora, sus creadores buscan llevar esta innovadora iniciativa a Hispanoamérica, iniciando su expansión en el Santuario de la Virgen de Guadalupe en México. Según Luz Alcaraz, portavoz del proyecto, el objetivo es llegar a más iglesias y parroquias de la región, donde la fe católica tiene una fuerte presencia. Actualmente, Lucea está disponible en 10 templos en España, incluyendo varias parroquias de la Archidiócesis de Madrid, además de importantes santuarios marianos. En Italia, el sistema ya funciona en varios templos. El servicio es gratuito para las iglesias y permite a los usuarios realizar donaciones voluntarias al encender velas virtuales, con parte del aporte destinado al mantenimiento del proyecto. Ghana, monjas brindan apoyo a mujeres enfermas y embarazadas en zonas rurales. En la comunidad de Amankbakrom, Ghana, muchas mujeres optan por dar a luz en sus hogares debido a los altos costos médicos. Para atender esta necesidad, las hermanas misioneras de Nuestra Señora del Santo Rosario han asumido un rol fundamental brindando asistencia a mujeres embarazadas y enfermas. A través del Centro Sanitario del Santo Rosario, ubicado en el Vicariato Apostólico de Doncorcrom, las religiosas ofrecen atención médica a quienes más lo necesitan, sin importar su capacidad de pago. En esta zona, donde la pobreza es extrema y la infraestructura es escasa, el acceso a servicios de salud de calidad representa una verdadera salvación para la comunidad. Comprometidas con su labor, las hermanas han dejado la comodidad del convento en Doncorcrom para vivir en el centro de salud, desde donde gestionan su operación diaria. Gracias a esfuerzos de recaudación de fondos, han logrado mejorar las instalaciones y ampliar los servicios médicos. Desde el 2016, el pequeño centro ha crecido significativamente, aumentando su personal y brindando atención a más pacientes. Además de su trabajo en la clínica, las religiosas realizan campañas de sensibilización en comunidades y escuelas, promoviendo la salud y ofreciendo exámenes médicos gratuitos. El apoyo de la iglesia local y de benefactores ha sido clave para mantener esta obra, que según las hermanas, es sostenida por la divina providencia y la generosidad de muchas personas. Tanzania, la iglesia construye pozos para combatir la sequía. En Tanzania, donde millones de personas carecen de acceso al agua potable, la labor del sacerdote don Terencio Pastore ha marcado la diferencia. A través de un proyecto inspirado en la providencia divina, el misionero de la preciosísima sangre ha logrado construir 11 pozos en aldeas remotas, llevando alivio a comunidades afectadas por la sequía. Con el apoyo de cientos de benefactores, el sacerdote ha logrado dotar de agua a zonas donde la población sobrevive con trabajos extenuantes y precarias condiciones de vida. Su iniciativa, nacida de una profunda reflexión espiritual, se convirtió en un compromiso inquebrantable para mejorar la calidad de vida de los más necesitados. El proyecto Agua en el Desierto ha generado un impacto significativo, permitiendo no solo el acceso al agua potable, sino también el desarrollo agrícola y la mejora en la salud de las comunidades beneficiadas. Su dedicación ha sido reconocida por los pobladores, quienes lo han honrado con símbolos de liderazgo y gratitud. Además de los pozos ya construidos, el sacerdote continúa promoviendo esta causa a través de libros y conferencias en Italia, destinando lo recaudado a nuevas obras. Recientemente, ha iniciado la construcción de un pozo en Guinea-Bissau, demostrando que la caridad y la fe no tienen fronteras. Sydney, crece el número de catecúmenos que recibirán el bautismo este año.
La Catedral de Santa María en Sídney fue el escenario de un histórico rito de elección, en el que 384 catecúmenos confirmaron su deseo de ingresar a la Iglesia Católica, representando un aumento del 30% con respecto al año anterior. Acompañados por sus padrinos y madrinas, estos fieles provenientes de 54 parroquias participaron en una emotiva ceremonia presidida por el arzobispo Anthony Fisher Op. Este rito marca una etapa crucial en el camino de los catecúmenos hacia su plena incorporación a la fe, en preparación para recibir los sacramentos durante la vigilia pascual. Durante la ceremonia, el arzobispo destacó el compromiso de vivir la fe cristiana con valentía y perseverancia, especialmente en el tiempo de Cuaresma. La inscripción de los nombres de los catecúmenos en el libro de los elegidos simbolizó su paso hacia la etapa final de preparación espiritual. Entre los asistentes, testimonios de emoción y gratitud reflejaron el impacto de este acontecimiento en sus vidas. Daniel Ang, director del Centro de Evangelización de Sídney, calificó el evento como un signo esperanzador del crecimiento de la Iglesia, resaltando el aumento de fieles en diversas comunidades, especialmente entre los católicos indonesios y chinos. España. Polémica por propuesta de cambiar el Día del Padre por el Día de la Persona Especial. En España, la propuesta de reemplazar el Día del Padre por el Día de la Persona Especial ha generado debate. La periodista Carlota Corredera expresó su apoyo a esta idea, argumentando que sería una celebración más inclusiva para niños que han perdido a su padre o que tienen estructuras familiares distintas. Su postura fue defendida por Carlos Herrera, reconocido comunicador de la cadena COPE, quien consideró la iniciativa como una muestra de sensibilidad hacia las minorías. Sin embargo, la propuesta ha generado opiniones divididas. Mientras algunos la ven como una forma de adaptación a la diversidad familiar, otros consideran que representa una pérdida de las tradiciones. Vox ha solicitado que se restablezca el Día del Padre en los colegios públicos, donde en muchos casos ya ha sido sustituido por otras denominaciones como el Día de las Familias. El debate sigue abierto, reflejando una creciente discusión sobre la forma en que se celebran las fechas tradicionales en el contexto actual. Madre cristiana denuncia represalias tras criticar carteles escolares sobre identidad de género. Angela Reading, residente en Nueva Jersey, ha interpuesto una demanda contra diversas agencias gubernamentales tras asegurar que ha sido objeto de represalias por expresar su descontento con carteles escolares que mencionaban identidades de género como pansexual y no binario. Reading sostiene que sus publicaciones en redes sociales provocaron que las autoridades le retiraran su estatus de viajera confiable, lo que ha generado controles adicionales en aeropuertos por parte de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA. La demanda, respaldada por la organización Thomas More Society, argumenta que estos hechos vulneran su derecho a la libertad de expresión y religión, protegidos por la Constitución de Estados Unidos. El caso tuvo su origen en noviembre de 2022, cuando Reading publicó en Facebook su preocupación luego de que su hija de 7 años le preguntara sobre el significado de polisexual tras ver los carteles en una escuela primaria. La controversia llevó a que tanto ella como su esposo renunciaran a sus cargos en el Consejo Escolar local. Documentos judiciales revelan que autoridades estatales y militares discutieron la situación y llegaron a catalogar sus publicaciones como una posible amenaza para la seguridad. Aunque su solicitud de medidas cautelares fue rechazada en diciembre de 2024, un tribunal federal reconoció la seriedad de su demanda y cuestionó la reacción desproporcionada de las autoridades. La fe católica sigue presente en Haití a pesar de la crisis humanitaria. Verónica Katz, representante de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, para Centroamérica, visitó las diócesis en la frontera entre República Dominicana y Haití, donde constató la difícil situación que enfrentan las comunidades católicas. La pobreza extrema, la crisis migratoria y la falta de sacerdotes dificultan la labor pastoral, pero la fe sigue siendo un pilar fundamental para muchas personas. A pesar de los desafíos, ACN tiene previsto reforzar su apoyo en 2025 con proyectos de infraestructura, formación de líderes religiosos y recursos para fortalecer la vida espiritual en estas comunidades. El recorrido de Katz permitió conocer de cerca la realidad de los fieles, muchos de los cuales viven en condiciones precarias y enfrentan restricciones en su movilidad debido a los controles migratorios. La falta de sacerdotes obliga a los que haya a atender varias parroquias al mismo tiempo, lo que supone un gran desgaste. Además, la influencia de sectas y rituales ajenos al catolicismo representa otro reto. Aún así, la devoción de los fieles sigue intacta, con una gran veneración al Sagrado Corazón de Jesús. La visita de ACN fue recibida como un signo de esperanza, recordando a estas comunidades que no están solas en su lucha por mantener viva su fe. Festival Internacional de Cine Católico inicia con estreno de películas sobre San José. El Festival Internacional de Cine Católico ha dado inicio a su temporada 2025 con el estreno de la película San José, el guardián de la familia.
Esta producción polaca de Rafael Films, distribuida en España por Goya Producciones, busca inspirar a las familias y matrimonios a través de la figura de San José. La cinta narra la historia de un matrimonio en crisis que encuentra en la intercesión del santo el apoyo necesario para restaurar su unión. Con un elenco encabezado por Carolina Chapko, Rafal Zavierucha y Radoslav Pazura, la película destaca el papel de San José como protector y modelo de amor dentro del sacramento matrimonial. El estreno en México tuvo lugar el 20 de marzo en las salas de Cinemex, y posteriormente se ha llevado a otros países de Latinoamérica, incluyendo Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala, donde se proyecta en Cines Cinemark. A partir del 27 de marzo, la película también llegará a Perú. El Festival Internacional de Cine Católico sigue promoviendo películas con un fuerte mensaje de fe, ofreciendo al público historias que refuerzan los valores cristianos y la espiritualidad en el cine. El número de católicos sigue creciendo en Asia, pero disminuyen las vocaciones sacerdotales. Según el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023, el número de católicos en el mundo ha alcanzado los 1.406 millones, con un crecimiento del 1,15% en los últimos 12 meses. En Asia, el número de fieles ha aumentado un 0,6%, siendo Filipinas el país con la mayor comunidad católica del continente, con 93 millones de creyentes. La India ocupa el segundo lugar con 23 millones de católicos. Además, el informe destaca la creación de 7 nuevas diócesis en los últimos 2 años, reflejando la expansión de la Iglesia en distintas regiones, especialmente en Asia y África. A pesar del crecimiento del número de católicos y de la presencia episcopal, la cantidad de sacerdotes en el mundo ha disminuido en 734 unidades, registrando un descenso del 0,02% en comparación con el año anterior. En Asia y África se ha observado un ligero incremento de vocaciones sacerdotales, pero la tendencia general es negativa, con una disminución del 4,2% en el número de seminaristas en Asia. Si esta caída persiste en los próximos años, podría afectar el relevo generacional del clero en el continente. Mientras tanto, el diaconado permanente ha experimentado un aumento del 2,6% a nivel mundial, consolidándose como una alternativa para la asistencia pastoral en regiones donde la escasez de sacerdotes es más notable. Seattle se convierte en la ciudad menos religiosa de Estados Unidos. Un estudio reciente del Pew Research Center ha revelado que Seattle se ha convertido en la ciudad menos religiosa de Estados Unidos, con un 44% de su población adulta identificándose como cristiana y un porcentaje idéntico afirmando no tener afiliación religiosa. Este cambio marca un hito en la historia de la ciudad, que en 2014 contaba con un 52% de cristianos. El fenómeno se extiende a otras ciudades del noroeste del país, como Portland, donde el número de personas sin religión ya supera al de los cristianos. San Francisco, Boston y San Diego también registran altas tasas de secularización, con más del 40% de su población sin identidad religiosa. Los expertos atribuyen esta transformación a factores como el individualismo cultural, el alto nivel educativo y la influencia de la industria tecnológica en la región. Además, las nuevas generaciones muestran una menor inclinación hacia la religión en comparación con sus predecesores. A nivel nacional, el cristianismo sigue siendo la fe predominante, pero su porcentaje ha descendido del 71% en 2014 al 62% en la actualidad, mientras que los ateos, agnósticos y no afiliados han aumentado del 23% al 29%. Aunque la afiliación religiosa tradicional está en declive, la búsqueda de propósito y espiritualidad sigue presente en diversas formas dentro de la sociedad. Estudio de Oxford advierte sobre el impacto negativo de las cirugías de cambio de sexo en la salud mental. Una investigación publicada en el Oxford Journal of Sexual Medicine ha revelado que las cirugías de transición de género pueden estar relacionadas con un aumento significativo en la depresión, la ansiedad y el riesgo de suicidio. El estudio analizó datos de más de 107.000 pacientes y encontró que quienes se sometieron a estos procedimientos experimentaron mayores niveles de malestar psicológico en comparación con aquellos que no lo hicieron. Entre los hombres que optaron por cirugías de feminización, la tasa de depresión alcanzó el 25,4%, más del doble en comparación con aquellos que evitaron la cirugía. En el caso de las mujeres, la cifra llegó al 22,9%, en contraste con el 14,6% de quienes no realizaron la intervención. Estos hallazgos ponen en tela de juicio la efectividad de los procedimientos de afirmación de género para aliviar la disforia, especialmente cuando se trata de menores de edad. La comunidad médica enfrenta interrogantes sobre si las cirugías realmente ayudan o si pueden agravar el sufrimiento de los pacientes. Además, un estudio previo en Estados Unidos mostró que las personas que pasaron por estas intervenciones tenían un riesgo de suicidio hasta 12 veces mayor que el promedio de la población.
A pesar de estos datos, los especialistas insisten en la necesidad de un mayor apoyo psicológico posterior a la cirugía, lo que abre el debate sobre si se está abordando correctamente el problema de fondo. Pakistán reconoce al cardenal Joseph Kowatz por su labor en el diálogo interreligioso. El cardenal Joseph Kowatz, arzobispo emérito de Karachi, ha sido condecorado con el Tamga-e-Imtiaz, el cuarto reconocimiento civil más importante de Pakistán, en reconocimiento a su trabajo en la promoción del diálogo entre musulmanes y católicos. La distinción fue entregada por el gobernador de Sindh, Kamran Khan Tesori, en el marco del Día Nacional de Pakistán, resaltando el papel del religioso en la construcción de puentes entre comunidades de diferentes creencias. Kowatz se une a un selecto grupo de ciudadanos pakistaníes y extranjeros que han recibido este honor, destacando la importancia de su labor en la promoción de la paz y la armonía en un país donde las tensiones religiosas siguen siendo un desafío. Líderes eclesiales han expresado su orgullo por este reconocimiento, subrayando que su labor no solo ha sido diplomática, sino también de cercanía con las comunidades, especialmente en momentos de crisis. Su ejemplo refuerza la relevancia del diálogo interreligioso como camino para la unidad y la convivencia pacífica. Roban y profanan iglesia católica en el este de la India. Una iglesia católica en el estado de Odisha, India, fue asaltada por ladrones que se llevaron el tabernáculo con la Sagrada Eucaristía y dinero de la caja de donaciones. El ataque ocurrió en la iglesia de la Sagrada Familia, ubicada en la diócesis de Sambalpur, durante la noche del 21 de marzo. Según informes, los delincuentes aprovecharon un corte de electricidad para irrumpir en el templo, aunque no dañaron la estatua de la Virgen María cercana a la caja de ofrendas. El obispo de Sambalpur, Niranjan Swal Singh, lamentó profundamente el incidente y expresó su preocupación por el aumento de ataques contra iglesias y comunidades cristianas en regiones tribales del país. En una carta dirigida a los fieles, el prelado instó a la comunidad a mantenerse unida en oración y a reforzar la seguridad en los espacios sagrados. Mientras la policía investiga el caso, los católicos de la zona han manifestado su dolor ante este acto de profanación y sacrilegio. Nuevo secuestro de un sacerdote en Nigeria, mientras otro es liberado en una operación policial. La crisis de secuestros de sacerdotes en Nigeria continúa sin tregua. En la noche del 23 de marzo, un grupo de hombres armados capturó al padre John Ubaechu, párroco de la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Izombe, estado de Imo. El sacerdote fue interceptado en la carretera mientras se dirigía a un retiro espiritual junto a otros miembros del clero. Ante este nuevo acto de violencia, la arquidiócesis de Owerri ha hecho un llamado urgente a la oración, encomendando la pronta liberación del padre Ubaechu a la intercesión de la Virgen María. Mientras tanto, en un hecho paralelo ocurrido el mismo día, las fuerzas de seguridad lograron rescatar al padre Stephen Echezona, secuestrado poco antes en una estación de servicio en el estado de Anambra. En una operación conjunta entre la policía, el ejército y grupos de vigilancia, los secuestradores fueron enfrentados y obligados a abandonar el vehículo en el que retenían al sacerdote, quien salió ileso. Las autoridades han expresado su preocupación por el creciente número de secuestros en la región, donde funcionarios, empresarios y hasta estudiantes también han sido víctimas de esta ola de violencia. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.